Buenas noches, hermano, y muchas gracias. Gracias a cada uno de los que están conectados para, pues, recibir una porción de la palabra de Dios en esta noche. Como ya se sabe, como vieron en el anuncio, el título de la lección en esta noche sería La justicia de Dios. Quiero decirles que todos aquellos que hemos dedicado vamos a decir, aunque se haga un poco de tiempo para estudiar este tema acerca de la justicia de Dios, nos habremos dado cuenta que definir la justicia de Dios es un tanto complejo. Si usted ha dedicado tiempo para estudiar este tema, sabe, sabe que definir la justicia de Dios, entonces, se vuelve un tanto complejo. Nos damos cuenta entonces que desde el entendimiento humano la justicia de Dios no es racional. Cuando vamos al diccionario de la RAE para saber qué es la justicia de Dios, entonces nos vamos de espalda al darnos cuenta que allí no se encuentra la definición exacta. En el diccionario encontramos la definición de justicia, punto. Pero la justicia de Dios es otra cosa, es otro asunto. Me gustaría dar la definición de justicia, así, justicia como la conocemos nosotros, como aparece en el diccionario. Y tiene muchas acepciones esta palabra ahí en el diccionario. Vamos a leer unas cuantas. En la acepción número 1 dice, principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Acepción número 2, derecho, razón, equidad. Número 3, conjunto de todas las virtudes. Número 4, aquello que debe hacerse según derecho o razón. Número 5, pena o castigo. Número 6, poder judicial. Eso es el significado de justicia según el diccionario de la lengua española. Ahora bien, este es el significado de justicia, pero se vuelve complejo al tratar de ajustarlo al tema que estamos tocando hoy, de ajustarlo a la justicia de Dios. En todo caso, si la justicia de Dios fuera regida por lo que significa justicia en el diccionario o para el ser humano, entonces nos correspondería la acepción número 5, que es pena o castigo, aplicación de justicia. Eso sería, no hay remisión. Entonces, según la definición de justicia, solo la palabra justicia, y si esa fuese la justicia de Dios, entonces nadie tendría esperanzas. Solamente eh, esperaríamos el castigo. Entonces, por eso, como le iba diciendo, que se vuelve complejo cuando vamos al diccionario, pero no está definiendo realmente la justicia de Dios. Entonces, ¿a qué clase de justicia se refiere Pablo cuando habla de la justicia de Dios? Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. La revela en el Evangelio y dice que es por fe y para fe. Entonces, por fe, porque usted no ha visto a Dios, tiene que ser por fe y para fe. No es una fe
solo para hoy, es para mañana y para el resto de los días que usted va a vivir en esta tierra. Por eso dice para fe. Bien, ahí está la justicia de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿a qué clase de justicia se refiere Pablo cuando habla de la justicia de Dios? He aquí la razón por qué el versículo 16 dice que el evangelio es poder de Dios. Imagínense, si en el evangelio se revela la justicia de Dios, ¿cómo no va a tener poder para salvación? Eso dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muchos siglos antes de Jesús fue profetizado que la justicia de Dios vendría. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 46, versículos 12 y 13. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Entonces encontramos ahí en boca del apóstol Pablo la justicia de Dios, pero también en el Antiguo Testamento está profetizando Isaías que iba a venir, que iba a poner cerca de nosotros, iba a poner cerca la justicia de Dios. Dios iba a poner cerca su justicia. En Isaías capítulo 51, versículos 5 y 6 también encontramos otra profecía acerca de esto. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Ahí está la justicia de Dios, y es de la que nos está hablando el apóstol Pablo. Ahí dice que la justicia de Dios se revela a la humanidad, ¿verdad? Se revela por el evangelio o en el evangelio. Quiero decirles que este tema, como ya les dije, que se vuelve un poco complejo. Entonces se han escrito libros acerca de solo este tema, explicando a qué se refiere la escritura cuando habla de la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Hay tres interpretaciones principales, o sea, de personas que han hecho estudios y todo eso. No estoy diciendo que yo creo en esas tres interpretaciones, pero quiero leérselas textualmente, estas tres interpretaciones que están, pues que se pueden encontrar. La número uno dice: la justicia de Dios se refiere al carácter moral de Dios, su atributo, su rectitud. Dios es justo. La justicia de Dios se revela a nosotros en juicio a través del evangelio. Es el medio que Dios usará para castigar al hombre por su desobediencia, o por ese mismo medio salvará a los justos. Bien, eso dice una interpretación. Pero yo difiero bastante con esta interpretación y escribo yo entre paréntesis lo que yo pienso, digo aquí: aunque si la justicia en el evangelio es juicio, nadie aparentemente, según esta interpretación, sería salvo. Así que yo dejo mi desacuerdo en tal interpretación. Número dos, se refiere al acto salvador de Dios, a su actividad salvadora
o intervención salvadora de Dios. Pablo estaría diciendo entonces que el evangelio es el acto salvador y poderoso de Dios eh, que se lleva a cabo para con todos los que creen en él. Esa es la segunda interpretación. Y 3, la justicia viene como regalo de Dios dada a los hombres para nuestra posesión personal. Dicho en otras palabras, Dios justifica al pecador por medio del evangelio como un regalo de él. Su justicia la acredita, la comunica, la imputa a todo aquel que cree. Por tanto, esta tercera explicación habla de una imputación legal al pecador indigno que reconoce que no ha hecho ni podrá hacer nada bueno en su condición humana delante de Dios. Bueno, esas son 3 interpretaciones famosas acerca de lo que es la justicia de Dios. Para mí la que se acerca un poquito a lo que es la verdad de Dios es la opción número 3, pero nosotros vamos a desarrollar, pues voy a desarrollar el tema para que nosotros, por medio de escudriñar los textos bíblicos, pues lleguemos a una conclusión de lo que es la voluntad de Dios. Quiero llevarlo a que en su mente piense en Dios, pero piense en Él allá antes de que hubiese creado el universo. Allá estaba el Señor con su Hijo, estaba el Padre con su Hijo en el vacío, digo el vacío porque no existía nada, no habían creado nada. Sin embargo, ellos tenían un plan creador. Ellos iban a llevar a cabo la creación, ya tenían el plan. Y dice en Juan capítulo 17, versículo 5, ahora pues, Padre, dice Jesús, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bien, aquí está hablando acerca de aquel tiempo, antes de los siglos, antes que el mundo fuese hecho. De eso está hablando. Entonces estaba Dios allá. Y desde luego, en ese plan que Dios tenía, ese plan de creación, pues incluía al ser humano, como ya sabemos. Pero él, Dios, sabía de antemano que el ser humano que crearía se iba a desviar. Él no, como él es omnisciente, todo lo sabe, entonces sabía ya que el ser humano iba a torcer sus caminos, se iba a desviar, se pervertiría, que iba a trillar los más fríos, sucios y hediondos lugares. Eso lo sabía Dios. Además, sabía que el hombre se olvidaría de él. Incluso que se volvería blasfemo y que se volvería tan orgulloso que se creería autosuficiente. Dios sabía eso. Y como Dios sabía eso que iba a suceder con esa creación que iba a hacer, no hemos visto que se pervierten los animales, no hemos visto que tenga Dios problemas, vamos a decir, con otras cosas de su creación, más que con el ser humano, el ser que hizo a imagen y semejanza de él. Pero entonces Dios sabía esto. Y entonces en su palabra decidió retratarnos para que nos demos cuenta que él sí sabía cómo íbamos a hacer, qué problema íbamos a tener, que nos íbamos a ensoberbecer, a enorgullecer, que íbamos a trillar el mundo,
que íbamos a torcer los caminos. Eso lo sabía el Señor y nos retrata en muchos textos de la palabra de Él. El apóstol Pablo nos describe con exactitud, con una precisión impresionante, y usted puede buscarlo en Romanos en el capítulo 3, versículo 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides, esto es serpientes venenosas, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vea cómo nos está describiendo en términos generales a la humanidad el apóstol Pablo. Ahí está describiendo, seamos cristianos o no, ahí está lo que hemos sido como seres humanos. Y la verdad, estudiando punto por punto lo que ahí está tocando el apóstol Pablo, sabemos que hacen falta muchas cosas malas que hace el ser humano. Faltan muchas cosas malas enlistadas ahí. Entonces, cuando nosotros creemos de nosotros mismos que somos un poco malos, debemos entender que somos muchas veces más malos de lo que nosotros creemos. La palabra de Dios nos pone ahí esa verdad cruda de lo que hemos sido. Por esa razón, hermanos, cuando las personas se ensoberbecen, se llenan de orgullo, entonces solo están dejando ver la ausencia de sabiduría en ellos. Hay otro texto en Isaías 64, versículos 5 al 7, y dice la palabra de Dios: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahí está un retrato nítido de lo que es la humanidad. Y esto lo había previsto el Señor, lo había previsto desde antes de la fundación del mundo. Y por esa razón, en su infinita misericordia, ponga cuidado a esto, hermano, en su infinita misericordia diseñó también un plan, no para destruirnos ni para condenarnos al infierno, sino para salvarnos del pecado y librarnos de ese castigo eterno que todos merecemos. Todos merecemos ese castigo eterno. Pero Dios, en su infinita misericordia, imagínese, por eso le dije un poco antes que pensara en Dios en aquel entonces que está diseñando el plan para crear el mundo, pero también conociendo que íbamos a torcer el camino.
nosotros los humanos, también a la par diseñó ese plan. Cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta bondad. Es simplemente increíble eh, eh, lo que Dios hace. Lo que Dios hace es increíble y todo a nuestro favor. Y entonces ese plan que diseñó no es para condenarnos. De hecho, Él diseñó ese plan para salvarnos, para rescatarnos, ya que, eh, como decía antes, según la definición del diccionario, si esa justicia que describe, que da su significado el diccionario, fuese la que tiene Dios para nosotros, entonces nadie podría ser salvo porque según estos textos que acabamos de leer, todos, no hay uno bueno. Y Jesús cuando andaba caminando en la tierra, alguien se le acercó y le dijo, Señor bueno, Maestro bueno. Y entonces Jesús, en condición de ser humano, le contestó inmediatamente, ¿por qué me llamáis bueno? No hay uno bueno, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está dejando en evidencia la condición general de la humanidad. Imagínense, sin sin esperanzas estaríamos si Dios no piensa en ese plan redentor. Y como ya leímos antes, dice que la justicia de Él se revela en el Evangelio por fe y para fe. Ahora, en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ve? Está hablando acerca de ese plan que diseñó el Señor antes de la fundación del mundo. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Pero bueno, si fuera por nuestras obras, ya sabemos que estaríamos condenados y sin esperanzas, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, en Cristo Jesús. Eso significa que el plan que Dios preparó para rescatarnos, para darnos una oportunidad, para abrirnos una puerta de acceso al cielo, para abrirnos una puerta de cómo salvarnos del pecado y, y aspirar, ¿verdad?, a ser justos, porque en un texto dice que no hay justo ni aún uno, como ya lo leímos antes, pero hay varios textos que habla acerca de lo justo, como dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿quién es justo? Bueno, es justo aquel que, que puede ver la justicia de Dios revelada en el Evangelio, puede creerlo y obedecerlo, obedecer al Señor Jesucristo. Entonces, estos que por fe obedecen al Evangelio de Cristo, entonces son llamados justos. Bueno, quería explicar esa parte. Ahora pregunto, ¿puede ver usted un pequeño rayito de luz incandescente que produce esa infinita misericordia de Dios en estos textos en los que acabamos de leer? En ese plan que estaba diseñando el Señor para la redención nuestra. En Efesios cuando dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él. No existíamos nosotros, pero Dios ya pensaba cómo rescatarnos, cómo salvarnos, cómo hacernos vivir de una manera más justa, de una manera eh, por veredas de justicia, la justicia de Él. Y dice, estaba en esta pregunta, y si usted puede ver ese rayito incandescente que produce esa infinita misericordia de Dios. ¿Cuánta misericordia? ¿En qué diccionario podríamos buscar entonces una descripción exacta de la esencia del Ser Supremo? ¿Dónde podríamos encontrar más que en su palabra? Si no es en su palabra, en su misma palabra que dictó a sus santos hombres, ¿dónde podríamos hallar el significado? Él es inefable y lo deja claro aquí en esto. No se puede describir con palabras, no se puede explicar con palabras. Es porque Él eh, es increíble, es santo, es maravilloso. Bueno, nuestra imaginación ni nos puede alcanzar de toda la grandeza de Dios. No nos puede alcanzar a ver toda la grandeza de Dios. Es inmarcesible, nunca se marchita. Dios también es inconmensurable. Eso quiere decir que no se puede medir, pero nos ha dejado, nos ha revelado su justicia mediante el Evangelio. Nos ha revelado su palabra por medio del Espíritu Santo que inspiró a estos santos hombres, a los profetas, a los apóstoles, a los discípulos que escribieron esta palabra, y por medio de esa palabra podemos alcanzar a ver parte de su grandeza, porque no podríamos alcanzar a ver todo. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, vamos a seguir viendo un par de versículos para que vayamos entendiendo entonces cuál es la justicia de Dios, a qué se refiere cuando la palabra de Dios habla de la justicia de Dios. Y dice este versículo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí está hablando acerca de Jesucristo. Y como les dije antes, que se puede ver claramente que en el plan redentor, desde antes de la fundación del mundo, Dios incluyó a su Hijo. Y piense en esto, que Dios a su Hijo, que no había conocido pecado por nosotros, los perversos, los torcidos, los trapos inmundos, lo hizo pecado al Santo de Israel, a ese Cordero puro y sin defecto, lo hizo pecado. Y esto fue por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es que se conecta la justicia de Dios con nosotros, por eso con nosotros cuando obedecemos el Evangelio, cuando visualizamos esa justicia de Dios, comprendemos, entendemos el Evangelio, y por entender ese Evangelio, esas buenas noticias, que Cristo vino y murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que por esa causa tenemos esperanza. El Evangelio tiene poder. Pues eso el Señor lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando lo obedecemos, Él nos hace justicia. Nuestro Dios nos hace justicia. En Isaías capítulo 53, versículo 4 en adelante, dice la palabra de Dios, otro texto que nos va a dejar perplejos
de las maravillas de Dios, de esa bondad infinita, incalculable, de su grandeza, de su bondad, de su puro amor. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Este es Cristo Jesús, cuando Dios lo envió. Pero Cristo Jesús, de su voluntad también, él quería venir y participar en ese plan redentor, rescatarnos, darnos una oportunidad. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Vea ese párrafo, que no podemos decir que es hermoso, sino triste, y debe hacernos entrar en razón qué tan sucio hemos sido como seres humanos, y cuánto merecemos el juicio final para ser lanzados en el infierno. Sabemos que no somos dignos de nada. No somos dignos de la misericordia de Dios. Pero Dios, en ese plan redentor, eligió a su Hijo entonces para que viniera y ofrendara su vida por los sucios, por los pecadores. Ese fue el plan redentor de Dios. Ahora la pregunta es, hermano, ¿cómo se podría entender la justicia de Dios si no es por misericordia? Esa infinita misericordia es la justicia de Dios y nos la ha revelado en el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Esa infinita misericordia. No estimó ni siquiera a su Hijo por darnos la oportunidad a nosotros los pecadores de que rescatemos nuestras almas del castigo eterno. Y él murió por todo el mundo, pero el mundo se ensoberbeció, se llenó de orgullo, al punto de olvidarse de Dios, de no creer necesitarlo. ¿Y con qué razón dice el Señor en su palabra que en aquel día será el lloro y el crujir de dientes? Y piensa en una cosa: si Dios no salvó a su Hijo de la cruz,
y tuvo que verlo morir en esa agonía solamente por favorecerlo a usted y a mí. Si él no lo salvó de la cruz a su propio hijo, usted no debería pensar, porque Satanás puede poner esas ideas en la cabeza. Usted no debe pensar que en el día final, cuando suene la final trompeta, usted tendrá alguna esperanza. Si usted no toma la justicia de Dios, obedeciendo el evangelio, creyendo en Cristo Jesús, que fue el Cordero que vino y fue sacrificado para quitar el pecado del mundo, pero dice que hay que creer en él. Y si usted no se arrepiente, empujado por esa fe en ese plan redentor de Dios, en su Hijo amado que murió por nosotros, no se arrepiente, si no confiesa con su boca que Jesús es el Señor y se bautiza para perdón de los pecados, usted debe saber claro que no tiene ni una esperanza. Entonces, hermano, aunque Dios es amor, infinitamente santo y aborrecedor del pecado, prefirió tratarnos en su justicia de una manera en la que todas sus justas demandas en contra del pecado, del pecador, fueran satisfechas por un sustituto, su propio hijo. Así hizo Dios. Ese es el amor, esa es la misericordia. Y es tan triste cuando hay hermanos que están tan desanimados y molestos porque un hermano los miró mal o porque alguien habló mal de él. Entonces, dejan a Cristo, dejan su salvación y van nuevamente a trillar los caminos torcidos del mundo. En conclusión, hermanos, vamos a leer Habacuc capítulo 2, versículo 4, en conclusión. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y espero que haya quedado claro el tema, cuál es la justicia de Dios, es su infinita misericordia. Dios les bendiga.